Como has escuchado, Jalisco tiene problemas de violencia y las cifras de feminicidio tristemente continúan a la alza. Tan solo de enero a septiembre de este año, en el estado de Jalisco han sido asesinadas 152 mujeres, es decir, se consuma un crimen cada tercer día. Y esta es la información que han preparado mis compañeros reporteros. En el marco del cuarto informe de gobierno en materia de seguridad, Enrique Alfaro Ramírez presumió que los índices delictivos están por debajo de la media nacional, y es que pese a que en los primeros años de su administración hubo aumentos significativos como los feminicidios, que crecieron hasta en 121%, tan solo de enero a septiembre de este año, en el estado han sido asesinadas 152 mujeres, esto en promedio un crimen cada tercer día, pero solo 22 fueron tipificados como feminicidios. Esto de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, el mandatario este martes señaló que hasta octubre iban 38 feminicidios. Es decir, en octubre hubo 16 crímenes. Al analizar estos primeros años de la gestión de Alfaro Ramírez, se destaca también que en 2018 recibió el estado con 33 casos, pero solo en un año, esto es para el 2019, la cifra se duplicó al pasar a 65, según señala esta dependencia o este reporte federal. En este año, con la estrategia que implementamos junto con la presidenta y los presidentes municipales, logramos pasar de 83 a 38. Y fíjense qué importante, de esos 38, 27 son feminicidios cometidos por la amistad, un conocido, familiar o pareja o expareja de la persona. En 2020 se mantuvo con 68 carpetas de investigación, pero el año pasado creció 73 el número de casos. Esto es un incremento de 121%. Así lo destaca el organismo federal, aunque el propio Alfaro aseguró que fueron 83 feminicidios con los que se cerraron el 2021. Entre los casos más emblemáticos está el de Luz Raquel, quien pese a contar con una orden de restricción en contra de su presunto agresor, no se evitó el desenlace fatal el 16 de julio de este año. Este caso tampoco ha sido resuelto, pero sí hubo ya una versión de autoagresión por parte del fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Sobre este tema, Lucía Almaraz, académica experta en materia de seguridad de la Universidad del Valle de Atemajac, destacó que habría que preguntarles a las colectivas feministas si los datos son certeros, luego de que Enrique Alfaro aseguró que ha disminuido este delito en 54.2% según sus propias cifras. Que en materia de feminicidios, por ejemplo, en el 2021 hubo 83 y que este año solamente 38. Bueno, hay que preguntarles a las colectivas feministas si estos datos son certeros, porque además hay que decir que conviene más mandar o reclasificar el delito a un tema de homicidio doloso contra una mujer que clasificarlo como feminicidio. En su informe, presentó gráficas Enrique Alfaro con sus datos, esto hasta octubre del 2022, sin considerar los últimos meses cuando las estadísticas señalan que aumentan estos ilícitos. Además, revictimizó una vez más a los desaparecidos y descalificó las cifras al señalar que solamente el 10%, es decir, 1 de cada 10, desapareció porque se haya cometido algún delito. Todas las personas denunciadas como desaparecidas, solamente el 10%, 1 de cada 10, desapareció porque se haya cometido un delito. Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen, pero la estridencia es enorme. Y eso es muy importante como sociedad entenderlo. Cada persona desaparecida se tiene que buscar, pero del total de las personas desaparecidas, solamente el 10% hay detrás de esa desaparición un delito. Lo demás tiene que ver con otras causas. También Enrique Alfaro se refirió a los hechos recientes, esto en corredores comerciales y gastronómicos, en donde en esta zona metropolitana ha habido balaceras, persecuciones e incluso asesinatos de servidores públicos. Han sido actos estridentes, así lo calificó el mandatario estatal, de la delincuencia organizada para desestabilizar y generar miedo, así lo dijo. Como lo ha comentado en otras ocasiones, además se deslindó al asegurar que de manera legal le corresponde al gobierno federal
Federal atender este tema y aprovechó para acusar a los medios de comunicación de descalificar estas cifras, torcer información y chantajear al gobierno estatal bajo el argumento de que esto sucede por no recibir dinero público y buscan desestabilizar el Estado. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Televisión. No, pues se fue hasta la cocina, ¿no? El gobernador del estado de Jalisco, hasta la cocina al acusar sin pruebas a los medios de comunicación. Pero ahí está la lucha del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Las realidades, las percepciones contra el dato duro. Y aquí la pregunta es, ¿qué le está afectando más al gobernador de Jalisco? ¿El dato duro que lo ubica en la mitad de la tabla en cuanto a incidencia delictiva o estar constantemente en las primeras planas de los principales medios de comunicación? Para hablar sobre esta situación de violencia en el estado de Jalisco, me da mucho gusto saludar a Gerardo Rodríguez, quien es especialista en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente bien. Y muy interesante escuchar lo que reflexiones, lo que analices sobre este asunto. Vimos a un gobernador de Jalisco tratando de transmitir que la realidad de la violencia en Jalisco no es la que se está transmitiendo a través de los medios de comunicación por estar a la mitad de la tabla, que de cada 10 desapariciones, uno es por un acto delictivo y los otros por voluntad propia. ¿Tendrá éxito en esta explicación el gobernador de Jalisco por encima de las percepciones y las primeras planas en materia de violencia que tiene la entidad? Te tengo una muy mala noticia. Yo tengo otros datos, aparte tengo los datos que el propio gobierno del estado envía al Sistema Nacional de Seguridad Pública y que los tengo en el índice global de impunidad que presentamos hace un par de semanas, Jesús Martín. A ver, coméntanos, Gerardo. Déjame darte datos contundentes. Mira, el estado de Jalisco tiene un 25% menos de policías que tiene el promedio nacional del país a nivel de los estados, ¿no? Primer dato. Segundo dato, tiene menos jueces por 100,000 habitantes que el resto del país, mientras que el país tiene aproximadamente 4.3 jueces por casi 1,000 habitantes, Jalisco tiene 3.6. Es decir, ni al Congreso del Estado ni al gobernador le ha interesado invertir en la justicia a partir de los jueces y los magistrados. En el índice que sacamos, Jesús Martín, Jalisco está en la 6ª posición de mayor impunidad a nivel nacional. Entonces, tratar de matizar los datos no es correcto. Es importante poner las cosas como son, aceptarlas para corregirlas, no tratar de maquillarlas. Sí, esto es muy interesante, ¿no? En los otros datos, en los datos verdaderos que tú tienes, estimado Gerardo, ¿qué es lo que puede hacer un gobernador, Enrique Alfaro, con esta realidad que se plantea, sobre todo en la falta de inversión para el ejercicio de la justicia, Gerardo? Pues se tienen que sentar a analizar los datos duros que ellos mismos generan, sentarse con la academia, los especialistas, que tiene muy buenos en Jalisco, tienen de los mejores especialistas en criminología, como es Roberto Cepeda, tienen también al ITESO, etcétera, la UDG, la Autónoma, sentarse con ellos. Mira, ¿sabes a mí qué me duele mucho? México produce muchísimos criminólogos y criminalistas y no tienen trabajo. México debería abrir más plazas en las fiscalías, en los ministerios públicos, para estos jóvenes que se especializan, que quieren estudiar para dar resolución a los crímenes que se cometen en el país. Empezando por ahí, se debe de sentar con su Congreso para ver en dónde están las prioridades. Y lo que más exigen los jaliscienses, Jesús Martín, es seguridad. Sin duda alguna. Si nos centramos evidentemente en lo que necesita la ciudadanía es seguridad, pero si lo tamizamos esto por la política, Gerardo, ¿qué tanto deshabilita la intención que tiene Enrique Alfaro de competir por una candidatura presidencial y qué tanto afecta al partido político al que pertenece el Movimiento Ciudadano? Mira, yo sí lamento el nivel de confrontación política que existe entre el gobierno federal y el de Jalisco. Está demostrado en estudios cualitativos, aquellos estados donde no hay buena coordinación, no hay buen diálogo político entre autoridades federales, estatales y municipales, por rencillas políticas, aumentan los niveles de inseguridad y de violencia.
la voluntad política es un factor fundamental para la coordinación de políticas de seguridad. De no existir, pues digamos, una tregua entre gobierno estatal y gobierno federal, entonces los habitantes del estado de Jalisco están a merced de estar en un fuego cruzado en un momento dado, Gerardo. Absolutamente. Y mira, hemos visto casos históricos en donde, aunque sean de diferentes partidos políticos, se puede llegar a buenos acuerdos de coordinación. Por ejemplo, en su momento, con La Laguna, gobernada sobre todo por el PRI y un gobierno panista, o en la época de Enrique Peña Nieto, buena coordinación entre el PRI, un gobierno priista en el federal y gobiernos panistas en Baja California. Hay casos interesantes de buena coordinación. Mira, por ejemplo, vemos buena coordinación al final del día en la Ciudad de México entre Omar García Harfuch y las autoridades federales de seguridad, con la Secretaría de Marina, por ejemplo. Mientras un ejemplo así como el que ocurre en la Ciudad de México no ocurre en el estado de Jalisco, todas las semanas tendremos noticias de balaceras, por lo que veo, Gerardo. Lamentablemente sí, y yo creo que ya llega a haber un nivel de hartazgo importante entre los jaliscienses. A mí en lo personal, me imagino que también a ti, no te gusta ver los videos que nos llegan en WhatsApp de los asesinatos, matanzas, balaceras que semanalmente estamos viendo en Jalisco. Sí, ¿te acuerdas de esta balacera que hubo ahí en una plaza a un lado de Andares? Donde una mamá tuvo que echarse pechotera y proteger a su hija en medio del fuego cruzado. Fue algo que yo creo que es emblemático lo que está ocurriendo y doloroso verlo, ¿no? Sobre todo el impacto de los menores de edad cuando están en estos lugares, Gerardo. Así es, terrible. Y bueno, pues hay un dato contundente con toda la información que se ha desplegado. Bien. Ha habido un aumento de la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, no solamente en ese estado, sino en el interior del país. Gerardo Rodríguez, yo te agradezco mucho, como siempre, el que participes en estos programas con este análisis a propósito de los problemas de inseguridad que viven entidades, como en este caso es el estado de Jalisco. Muchas gracias, Gerardo. Encantado, un fuerte abrazo. Igualmente, que te vaya muy bien. Mi compañero Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, yo te invito a que lo leas todos los lunes en el Heraldo de México con sus análisis de seguridad nacional.